Hola a todos, mi nombre es Cielo Ortiz. Hoy he sido invitada por Cami para compartir con ustedes un poco acerca de lo que es el pecado. Entonces en esta charla les voy a hablar primero sobre qué es el pecado, luego cómo Dios nos ayuda a enfrentar ese pecado y por último las herramientas que nos da Dios, cómo utilizarlas a favor nuestro para evitar caer en ese pecado. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es el pecado. Entonces el pecado, les voy a empezar hablando sobre el pecado original. El pecado original es un pecado que heredamos porque lo adquirimos gracias a nuestros antepasados, Adán y Eva, al ser tentados por la serpiente. Pero ¿qué es ese pecado original? Ese pecado original es al no confiar en Dios y al no confiar en su voluntad. Entonces cuando ellos fueron tentados, digamos que tenían la tentación de querer ser como Dios, y al querer ser como Dios era no confiar en Él. Entonces desde ese momento quedamos como heridos para cometer más pecados, porque no confiamos en Dios. Sin embargo, pues gracias a la gracia del bautismo, pues tenemos la facilidad de borrar ese pecado. Pero pues quedamos un poco heridos y gracias a esa herida tenemos la facilidad de seguir pecando. Les voy a aclarar esto con un ejemplo. Yo alguna vez tuve una caída, me caí caminando y cuando me caí pues un esguince me generó esa caída. Y hablando con el doctor me decía que era mucho más fácil recuperar un hueso, una fractura, que una herida muscular. Entonces que ya podía recuperarme pues con los cuidados y la terapia, pero que iba a quedar ya propensa a que me cayera más o que fuera mi tobillo más débil. Entonces así es mismo es el pecado. Nosotros tuvimos esa caída con Adán y Eva y pues aunque el bautismo nos ayuda a borrar ese pecado, pues tenemos esa facilidad a seguir pecando. Eso ya lo decía Pablo en su carta a los Romanos cuando decía que él no hacía todo el bien que quería, pero sí hacía todo el mal que no quería hacer. Entonces nosotros pues tenemos esa facilidad a pecar. Entonces eso ¿a qué nos lleva? A no cumplir nuestros 10 mandamientos, pero sobre todo a no cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, pues se nos facilita muchísimo más caer en el pecado. Cuando nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, no hacemos su voluntad y no ayudamos al otro. Entonces, al no hacer su voluntad y no ayudar al otro, no amamos al otro como deberíamos amarlo. Entonces no amamos al otro y no nos amamos a nosotros mismos. Y ahí empezamos a alejarnos de Dios y a cometer todo lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Yo sé que cuando uno es joven tiende a tener toda la libertad y a ser muy orgulloso y yo puedo, yo solo lo sé hacer, no voy a seguir ningún consejo. Pero ahí tengan mucho cuidado porque ahí no está actuando Dios. Yo sé que ustedes son unas personas que Dios ha capacitado con inteligencia, con mucha sabiduría y muchos dones, pero tengan mucho cuidado en administrarlos porque si ustedes no lo hacen como Dios quiere que lo hagan, con su amor para los otros, pues pueden ahí estar cometiendo pecado. Entonces tengan mucho cuidado también cuando uno se cree el orgulloso y bueno, mejor dicho, yo lo puedo todo, nada me queda grande, dejo a Dios de ladito porque yo mejor lo hago solito. Bueno, pues ahí tengan cuidado porque ahí también estamos pecando y estamos fallando en no hacer lo que Dios tiene pensado para nosotros. Miren, cuando uno se acerca a Dios y hace su voluntad es cuando realmente se siente uno realizado. Entonces, porque se siente amado, siente que puede amar a los demás. Entonces mi consejo es ojo con esos sentimientos que a veces llegan y los invito más bien a que pongan toda la voluntad de Dios en su amor, que así estaremos menos propensos de pecar. Pero bueno, entonces ya sabemos qué es el pecado, es esa vida sin Dios, ese alejamiento de Dios, es esa
vida donde no hacemos la voluntad de Dios, sino que al alejarnos herimos a los otros, nos herimos a nosotros mismos, y eso pues nos va apartando del camino de Dios. Pero aquí les tengo una buena noticia. Jesús ha venido a salvarnos. ¿Y qué significa esa salvación? ¿Y qué significa esa muerte en cruz por la cual Él pasó? Bueno, pues Jesús ha muerto y ha cargado todos esos pecados que nosotros tenemos, y los ha cargado por amor a nosotros. Eso fue lo que lo mantuvo en la cruz. Dicen que ese es el feliz culpa, que la feliz culpa que nos dio a tan grande Salvador. Entonces Dios ha cargado en su cruz nuestros pecados, y gracias a ello nos ha dado la salvación. Entonces Él, al momento de cargar todo eso, pues nos generó la salvación, y a nosotros también nos dio la gracia de poder entrar al cielo, de la gracia de poder ser perdonados. Entonces, si ustedes leen un poco en el Evangelio, Él decía: tus pecados te han sido perdonados, te perdono tus pecados. Todo siempre fue en torno al pecado, porque sabe que esa herida es mucho más grande que una herida física. Entonces el Señor nos ha dado la gracia de venir, nos ha venido a perdonar, ha muerto y ha dado su vida por nosotros. Entonces, bendito Dios que nos da esa gracia de reconocer en Él ese amor y esa misericordia tan grande que nos permite perdonar nuestros pecados. Pero ojo, no se confíen, tenemos también muchas herramientas para poder alejarnos de ese pecado y estar más cerca de Él. No es que, ay sí, Dios me salvó, ay sí, Dios ya hizo todo lo que venía a hacer, cargó todas mis culpas, yo pues ya no tengo que hacer nada. No, señores. Primero pues tienen que aprovechar el sacramento de la reconciliación, que ahí es donde Jesús mismo se hace presente para perdonar nuestros pecados. También Él es muy misericordioso y nos dice Él mismo que nos acojamos a su misericordia, porque con su misericordia pues vamos a tener gracias mayores a las que incluso le pedimos a Él. Entonces aprovechen mucho el sacramento de la reconciliación. Pues ahorita es un poco difícil, pero cuando puedan, confiésense, confíen en la voluntad y en la misericordia de Dios, y asimismo pues se alejarán del pecado. Entonces el Señor nos da esas herramientas para que nosotros nos alejemos del pecado, el sacramento de la reconciliación, porque Él ha dado su vida para que nosotros, aún a pesar de que seguimos pecando, podamos ser salvos. Entonces este es un camino largo que nos lleva a perdonar, a que nos perdonen y a pedirle a Dios ese perdón, que es lo que realmente nos salva. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues no lo hagan por miedo. No es como, ay, si es que el Señor, ay, qué susto, me voy a morir, me voy a ir al infierno. Pues sí es algo de miedo, pero háganlo sobre todo por amor. El Señor Jesús nos regala el Espíritu Santo para que desde ese amor actuemos y evitemos caer en la tentación. Con el Espíritu Santo, que es una ayuda magnífica, o sea, es Dios en nosotros, eso nos ayuda a vencer todo el mal que tenemos y hacerlo bien. Entonces ya saben, el pecado es estar lejos de Dios, pero Dios nos da la gracia de, con su amor y su misericordia y su muerte en la cruz, ser salvos. Entonces, con ese amor que Él nos da y con el Espíritu Santo que nos dejó después de su muerte, podamos seguir en camino, amando a los demás, amando al prójimo. Así que ánimo, yo sé que es difícil, pero Dios nos da la gracia. Que estén bien, un abrazo en Cristo Jesús, Dios los bendiga.